Dios les bendiga, Dios les guarde. Qué bueno poder estar una vez más reunidos como una familia, Renacidos Internacional. El día de hoy, pues damos las gracias a nuestro Dios Todopoderoso por permitirnos estar reunidos a través de, pues, todo lo que son las redes sociales y este canal en internet. El día de hoy, pues, queremos pedirle a nuestro Dios que bendiga nuestras vidas. Yo quiero que comencemos el día de hoy orando a nuestro Señor. Así que donde tú estás, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a pedirle a las personas que están a nuestro alrededor que dispongamos el corazón para la oración. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza a ti, Señor. Tú lo mereces. El día de hoy, mi Dios, mi Rey, estamos, Señor, congregados a través de esta transmisión en internet. El día de hoy, Señor, en un mismo sentir, aunque en diferentes lugares, Señor, sabemos que tu iglesia se está reuniendo el día de hoy. Nada nos detiene, Señor. Nada nos detiene, Señor. Nosotros creemos que tú vas delante de nosotros, preparando el camino a la bendición, Señor, y el día de hoy adoramos tu nombre, te exaltamos, Señor, porque tú mereces todo honor, toda la gloria y toda la alabanza. Señor, bendecimos la vida de cada persona que se está conectando en este momento a esta transmisión. Pedimos que a través de, Señor, este canal, esta transmisión, este video, Señor, pueda fluir el poder del Espíritu Santo de Dios hacia cada hogar, hacia cada familia, y de una manera súper especial, Señor, cada uno pueda ser ministrado por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Hoy disponemos nuestro corazón para honrarte, para exaltarte y para bendecirte, Señor. Gracias por esta oportunidad, Señor. Gracias por esta oportunidad. Todo lo dejamos delante de tu presencia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Y hoy damos gracias al Señor porque pues es un día muy especial para nosotros. Hoy celebramos la resurrección de Cristo Jesús. Y la semana pasada estuvimos sorteando, hicimos una trivia y sorteamos 2 libros. Así que estos 2 libros eran El ladrón mantecas, acá lo puedes ver, y también estábamos regalando el libro Junto a aguas de reposo. Y dijimos algo bien interesante, y es que debías dejar el comentario, la respuesta en la caja de comentario. Yo quiero que puedas prestar atención a esto. Hay 2 lugares donde tú puedes escribir a través de nuestro canal de YouTube. Lo primero, y es lo que va saliendo donde la gente va respondiendo, se llama caja de chat, ¿ok? Chat en vivo. Allí tú puedes dejar tu comentario, decir que estás en vivo, que estás conectado, mandar bendiciones a los hermanos que están conectados, pero allí no es donde queremos la respuesta de la trivia, no. La respuesta de la trivia es en la caja de comentario. Si tú cierras la caja de chat, al final vas a encontrar los comentarios, y allí en los comentarios es donde debes dar la respuesta para nuestra trivia. Y el día de hoy precisamente hay otra trivia que debes responder para ganarte otro libro. Y ese libro es el siguiente, se llama Practicamos lo que predicamos. Es un libro bastante interesante que te puede servir muchísimo en tu vida cristiana, en tu vida espiritual. Esto se va el día de hoy con la respuesta a la trivia del día de hoy. Pero la ganadora de la semana pasada, lamentablemente solo 2 personas, mucha gente se confundió, solo 2 personas dejaron allá abajo sus comentarios, y la ganadora de estos 2 libros es nuestra hermana Iris de Coronel. Así que brindamos un fuerte aplauso para Iris de Coronel. Gracias, Dios, por esta bendición. Iris, te llevas estos 2 libros de la semana pasada. Y tú, hermano, así que entonces está pendiente de la trivia del día de hoy. Dios te bendiga. Cuando pienso en tu bondad, Dios, canta mi corazón.
haces volver a vivir. Tú me haces volver a vivir. Oh, este es el momento. Oh, todo transforma. Oh, tú me haces libre. Te alabo, te alabo. Todos juntos vamos a celebrar, su nombre exaltaremos y no nos detendrán por tu constante amor. Te doy mi corazón, tú me haces volver a vivir, tú haces volver a vivir. Oh, este es el momento. Oh, todo transforma. Oh, tú me haces libre. Te alabo, te alabo. pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer, la salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar, te seguiré hasta el final. Y haz en mí hoy tu voluntad, venga tu reino a ese lugar. Si en ti soy libre, sé exaltado, tu amor no se acaba. Oh, 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 tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios.
te seguiré por la eternidad. Haz en mí hoy tu voluntad. Venga tu reino a ese lugar. Y si en ti soy libre, sé exaltado, tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, 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 tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh. En ti soy libre, sé exaltado, tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, 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 tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Thought I couldn't breathe without you. I'm inhaling. Thought I couldn't see without your perfect vision. Thought I couldn't last without you, but I'm lasting. Thought that I would die without you, but I'm living. Thought that I would fade without you, but I'm on top. Thought it would be over, but now, but it won't stop. Thought that I would self-destruct, but I'm still here. Even in my years to come, I'm still gonna be here. I'm a survivor. I'm not gonna give up. I'm not gonna stop. I'm gonna work harder.
creo en los milagros, creo en la sanidad divina. Y quiero preguntarte, ¿crees tú en los milagros? ¿Crees tú en la sanidad divina? Este es un tiempo donde muchas personas lamentablemente están viviendo gobernadas por el temor. Porque pues da miedo lo que está ocurriendo en el mundo por medio de la pandemia. Las personas están temerosas de ser contagiadas y no es para menos, por supuesto. Pero algo que está ocurriendo lamentablemente en este tiempo es que muchas personas se están viviendo gobernadas por el miedo, gobernadas por el temor. Y cuando el temor se apodera de la vida de una persona, el temor entonces comienza a paralizar todo lo que es la vida física, la vida emocional y la vida espiritual de las personas. Porque el miedo es un reflejo de no comprender el propósito de Dios para una persona. Dios tiene el control de todas las cosas y tú y yo tenemos que creer en ese control de Dios en todo tiempo y en todo momento. Tú y yo debemos comprender que Dios es el dueño de todo y la soberanía de Dios determina todas las cosas. La semana pasada y la antepasada he estado hablando acerca de sanidad divina y algo que he estado hablándole a la iglesia es que si alguno de nosotros tiene que partir de esta tierra es porque Dios ya lo decidió así. Pero dentro del propósito de Dios está el sanar a su iglesia. Ahora, hoy quiero reforzar ese concepto de los milagros de Dios. Tenemos un Dios de milagros. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo porque Dios es un Dios que hace milagros actualmente. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y como Él hizo milagros, Él sigue haciendo milagros y seguirá haciendo milagros a nuestra vida. Yo lo creo. Amén. El día de hoy quiero entonces hablar a tu espíritu, hablarte para que tu fe pueda crecer, hablarte para que puedas aumentar tu confianza en el Señor. Y quiero comenzar hablando de una historia bien interesante para que puedas ver cómo es una persona que tiene fe. ¿Qué características tiene una persona que tiene fe? Esa fe que puede producir un milagro. Esa fe incluso que puede sacarle un milagro a papá Dios, un milagro a nuestro gran Señor. Porque sabes, nosotros como hijos de Dios podemos sacarle un milagro a Dios. Es como aquel hijo que se acerca a papá y le dice, papá, quiero esto. Y posiblemente papá no quiera dárselo en el momento, pero tú y yo podemos como hijos sacarle un milagro a nuestro Dios para que algo poderoso pueda ocurrir en nuestra vida. Amén. Esa historia aparece en Mateo, el capítulo 14, versículo 22 al 23, y dice lo siguiente. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en una barca e ir delante de él a otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Versículo 23 dice: después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaban allí solo. Dice, ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y quiero que te grabes esta frase, dice, el viento era contrario, es decir, le hacía oposición. Pero a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos orando caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, un espíritu, y gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tengan ánimo, soy yo, no temas. Otra frase que debes mantener allí, ten ánimo, soy yo, no temas. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminaba sobre las aguas para ir a Jesús.
Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron y dijeron: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Ahora, yo quiero que entiendas algo bien interesante. Aquí hay algunas cosas que Pedro hizo para que pudiese ocurrir un milagro en su vida. Pero antes de eso, dice que había algo que le estaba haciendo oposición. Es decir, algo que se le enfrentaba, un gigante que se le paró enfrente y no le dejaba a ellos avanzar. Y era la tormenta, las fuertes olas y el mar le estaban haciendo oposición. Esto pudiera reflejar tu propia vida. En este momento seguramente hay muchas cosas que están haciendo oposición a tu vida, a tu llamado, a tu ministerio, a la iglesia, a tu matrimonio, a tu familia, a tu negocio. Pero hoy te digo esto: en medio de ese tiempo donde las cosas que están ocurriendo hacen oposición a nuestra vida, es precisamente en ese momento donde el Señor aparece para hacer un milagro sobre tu vida. Y como el Señor hace milagros sobre nuestra vida, hay algunas características que tú y yo tenemos que tener, que representan o que determinan la capacidad de nosotros ser una persona que tiene esa fe que puede mover el corazón de Dios. Esas características son las siguientes. Primero, Pedro solicitó a Jesús un milagro. Escucha esto que es interesante. Pedro le dijo: Señor, si eres tú. Entonces, aquí pudiéramos hacernos una pregunta: ¿sería que Pedro no sabía que era Jesús? ¿Sería que Pedro no sabía que era el maestro? Claro que sí lo sabía. Y sabes, porque si fuese un fantasma, no le hablaría al fantasma, no le diría Señor. Y la primera palabra que le dijo fue Señor. Las personas que estaban en la barca tenían miedo. Y precisamente el Señor le dio esta palabra: no teman, no teman, soy yo. Y hoy el Señor te está hablando a través de mí, te dice: no temas en medio de esta circunstancia difícil, en medio de este tiempo de oposición, en medio de este tiempo de crisis y de pandemia. Hoy el Señor te dice: no temas. Yo he venido en medio de la noche para traer un nuevo tiempo, para traer una esperanza para tu vida. Así que óyeme, hermano, hoy el Señor te dice: no temas. Mantente confiado, tranquilo y en paz, que yo estoy contigo en este momento. Amén. En ese momento entonces Pedro le dice: bueno, Señor, me estás dando una palabra de confianza, me estás dando una palabra que me anima, pero si eres tú, entonces, luego dice: manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y esta frase a mí me dice que Pedro estaba determinado a robarle una bendición al Señor. Y no me malinterpreten cuando digo robar una bendición al Señor. Lo que estaba era con el deseo de quitarle una bendición a Dios, de hacer que Dios se moviera para que le bendijera. Así como el niño que empieza: papá, tú eres lo mejor del mundo, yo te quiero, tú sabes, papito querido. Y el padre con compasión en su corazón le concede cualquier petición al hijo. Así Pedro sabía que podía mover el corazón de nuestro Señor. Por eso le dijo: manda que yo vaya sobre las aguas. Y en medio de esa petición, entonces ocurrió el milagro. ¿Recuerdas que el Señor dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá? ¿Acaso cuando el Señor dijo pedid y se os dará, condicionó esa frase?
o estaba diciendo háganlo con fe y yo les voy a responder? ¿Sabe? Pedro comprendió eso. Pedro comprendió eso a tal punto que cuando le dijo al Señor esa frase, él sabía que Dios iba a darle una respuesta. Así que entonces ocurrió lo que tenía que ocurrir. El Señor le da la respuesta. El Señor le da la respuesta. Le dijo, ven. Y en ese momento, cuando el Señor le dice, ven, estaba ocurriendo algo bien interesante. El Señor le estaba diciendo, ¿tú lo crees, Pedro? Pues entonces yo te estoy dando una orden en este momento. Actúa, hazlo, acciona, muévete. Porque una de las características de una persona de fe es que cuando le dice a Dios, dame un milagro, Él se mueve en función de ese milagro. Le cree a Dios. Dios le está diciendo a Pedro, vamos, si tú quieres caminar sobre las aguas, hazlo en este momento. Atrévete en este momento. Yo estoy dispuesto a darte la bendición que tú me estás pidiendo. Solo hazlo en este momento. Óyeme, le estoy hablando a la gente que le está pidiendo a Dios un milagro. ¿Sabe? Yo le estoy pidiendo a Dios un milagro. Yo le dije, Señor, quiero ver mi cuerpo transformado en salud. Quiero tener salud general, salud integral. Quiero tener sanidad sobre cada cosa que está afectando mi cuerpo. Y el Señor me dijo, hazlo. Pero hacerlo implica yo poner de mi parte, tener que comer diferente, tener que ejercitarme, tener que tomar el agua necesaria, tener que ir a un médico que me ayude a comer, tener que hacerlo. Y el Señor va a respaldar lo que yo le he estado pidiendo. Porque el Señor respalda también de esa manera y te dice, atrévete, da el primer paso y lo demás lo voy a hacer yo. Amén, hermano. Hoy el Señor te está diciendo, atrévete, da el primer paso. Lo demás lo voy a hacer yo para ti. Te voy a bendecir, te dice el Señor. Luego de Pedro escuchar eso, ven. Dice, y descendiendo Pedro de la barca. Y aquí me está dando una respuesta bien interesante. Aquí me está diciendo que Dios entonces vio que Pedro se atrevió a actuar en fe. Dice que él activó el milagro en su vida. Dice, andaba sobre las aguas. Luego de que Pedro se metió, comenzó el milagro a ocurrir en su vida. Ahora, dice entonces que en ese momento andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Diga conmigo, para ir a Jesús. Lo interesante aquí es lo siguiente, que luego de que comenzó a probar el milagro, ocurrió algo, y es que desvió su mirada del maestro. Dice, pero al ver el fuerte viento, y aquí la palabra clave es ver. Escúchame, ver, porque él estaba viendo al maestro cuando caminaba en pos del maestro. Pero de repente desvió su mirada y dejó de ver al maestro y vio la crisis económica, vio las noticias de pánico, vio la duda de la gente, vio que para mucha gente era imposible, vio cosas negativas y en ese momento se detuvo el milagro en su vida. Hoy el Señor te está diciendo, deja de estar escuchando tantos audios, tantas noticias de miedo, tantas cosas que te llenan la cabeza de dudas. Mantén tu confianza en mí, te dice el Señor. Yo te he dado mi palabra. Mi palabra tiene que obrar en tu vida y va a hacer algo poderoso. Deja de desviar tu mirada de mí. Mantén tu confianza en mí, te dice el Señor. Yo estoy obrando en ti. De esa manera tienes que creerlo. Pedro lamentablemente desvió su mirada. Y dice que en ese momento dudó y comenzó a hundirse. Y cuando comenzó a hundirse, a pesar de eso, el Señor lanzó su mano y lo sostuvo y lo metió dentro de la barca. Pero al estar dentro de la barca todo se calmó y dice la Escritura
que el Señor le dijo una frase: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Recuerda lo que te he dicho, el temor produce duda. Satanás quiere llenar tu cabeza de temor para que puedas dudar de Él, de Dios. Y cuando dudamos de Dios, lamentablemente el milagro deja de ocurrir. Hoy el Señor te está diciendo: deja la duda, deja el temor, confía en mí y yo te voy a sanar. En el nombre de Jesús. Amén. Antiguos pactos son, tu amor permanece en la tempestad, por encima de todo, tan lleno de piedad, fiel has sido tú y siempre lo serás, te das en mi lugar y es por eso que mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán mis labios, siempre te alabarán, siempre te alabarán mis labios, siempre te alabarán, siempre te alabarán mis labios, siempre te alabarán, siempre te alabarán. Nuestro ser y al débil levantas y lo llenas de poder, de blanco me vistes para ser como tú, vienes por tu novia, brillando con tu luz y puesta en libertad, de culpa santidad. Nuevo nombre tendrá y es por eso que mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán mis labios, siempre te alabarán, siempre te alabarán mis labios, siempre te alabarán, siempre te alabarán mis labios, siempre te alabarán. Yo canto, digno eres, Señor, te alabaré, oh, te alabaré, con la
digno eres, Señor. Y es por eso que mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. 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 Uno de los milagros más resaltantes en las Escrituras aparece en el libro de Lucas capítulo 8, versículo 40 al 56. Y dice la Escritura: cuando volvió Jesús, lo recibió la multitud con gozo, pues todos le estaban esperando. Entonces llegó un hombre llamado Jairo, que era un alto dignatario de la sinagoga. Postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrara a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía, dice la Escritura. Mientras iba Jesús a la casa de aquel hombre, la multitud le oprimía. Y aquí viene el milagro que quiero resaltar. Pero una mujer que estaba allí, que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ningún lado había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? ¿Te puedes imaginar eso? ¿Quién me ha tocado? Todos le negaban y dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y te oprime y preguntas: ¿quién es el que te ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he sentido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que había sido descubierta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo que por causa de que había tocado al maestro y cómo al instante había sido sanada. Y le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. A mí me impacta este texto de las Escrituras, porque habla acerca de un gran milagro y la actitud que debe tener una persona para poder sacar un milagro de nuestro Señor a nuestra vida. Mira lo que dice la Escritura. Esta mujer estaba padeciendo de una enfermedad por un periodo de 12 años. ¿Te puedes imaginar todo lo que esta mujer sufrió a través de 12 largos años padeciendo? Y no cualquier enfermedad, sino una enfermedad que de una u otra manera le afecta o le afectó desde muchos ámbitos, desde muchas formas. Y sabe, esto posiblemente te esté pasando a ti o me esté pasando a mí. Sabe, hay cosas que se hacen tan largas, tan críticas, tan tediosas, que uno dice: Dios mío, ¿cuándo va a terminar esto? Dios mío, ¿cuándo va a terminar esta pandemia? Dios mío, ¿cuándo va a terminar esta crisis? Dios mío, ¿cuándo va a acabar esta peste? Dios mío, ¿cuándo vamos a tener la respuesta a nuestras oraciones? Esta mujer, dice la Escritura, que se había gastado todo cuanto tenía. Así que entonces esta mujer, por causa de la enfermedad, había perdido todo el dinero que poseía. No solamente eso, sino que era una enfermedad que la aislaba, porque la costumbre judía era que si una mujer tenía flujo de sangre, tenía que permanecer alejada de la casa principal. No podía en ningún momento, escucha bien,
estar relacionándose con la gente, porque la religión judía tomaba a esta mujer como una mujer impura. Así que también había perdido amistades, seguramente había perdido familia, y te voy a decir algo, seguramente había perdido su matrimonio. Por otro lado, había perdido todo tipo de relación o interacción social. Su vida social había sido afectada por esta enfermedad. Algo terrible estaba ocurriendo en la vida de esta mujer. Es posible que muchos de ustedes que me están escuchando en este momento digan: esta crisis económica me ha bajado mi estatus. Antes yo podía salir, ir a restaurantes, comer lo que sea, podía ir, viajar, podía comprarme todo lo que quisiera comprarme, pero ahora esta crisis me detuvo. Me detuvo y he perdido todo lo que tenía. Posiblemente esta pandemia haya hecho que pierdas amigos, familiares, tus relaciones interpersonales y muchas otras cosas más. Incluso la posibilidad de congregarte en una iglesia. Pero escucha bien, no eres la única persona. Mucha gente está padeciendo igual que tú. Pero hoy el Señor ha pasado o está pasando cerca de tu vida y tienes que robarle un milagro al Señor. Tienes que arrebatarle un milagro al Señor. Dios está dispuesto a bendecirte, pero tienes que ser una persona de fe, así como esta mujer fue una persona de fe. Esta mujer se hizo espacio en medio de la multitud. Me gusta mucho porque esta mujer dice: Jesús estaba rodeado de muchas personas, pero lo más seguro es que la mayoría de los que lo rodeaban eran hombres, porque la cultura judía dice que para poder acercarse a un rabí como Jesús no podía ser cualquier persona, eran hombres los que estaban rodeando al maestro, y no se permitía que una mujer como ella se acercara, y mucho menos impura como era esta mujer con ese flujo de sangre. Pero esta mujer, a pesar de todo eso, se hizo espacio en medio de la multitud que le estaba estorbando. Yo quiero leerte dos pasajes de las Escrituras que hablan acerca de la Torá, la ley del pueblo judío, y cómo esta mujer tenía que ser tratada. Dice Levíticos capítulo 15 versículo 19: cuando una mujer tenga flujo de sangre y su flujo esté en su cuerpo, 7 días permanecerá apartada. Cualquiera que la toque quedará impuro hasta la noche. Y el versículo 25 de Levíticos 15 dice: cuando una mujer tenga flujo de sangre por muchos días fuera del tiempo de su menstruación, o cuando tenga flujo de sangre más allá de su menstruación, todo el tiempo de su flujo quedará impura como en los días de su menstruación. Es decir, esta mujer no se le permitía estar cerca de ninguna persona, y mucho menos de un maestro, de un rabí. Sin embargo, esta mujer, a pesar de las limitaciones que la cultura judía le imponía, que la ley judía le imponía, y que lo que estaba ocurriendo en el momento le imponía, esta mujer dice: se hizo paso en medio de la multitud y llegó hasta donde el maestro estaba. Es interesante esto, ¿ok? Ahora, la gente estaba estorbando el milagro. Dice la Escritura que cuando la gente estaba allí y todo lo que estaba rodeando al maestro le oprimía al maestro, ella, a pesar de eso, se coló en medio de toda esta situación y ocurrió un milagro en la vida de esta mujer. Ahora, yo no sé qué cosas están impidiendo en este momento que tú puedas acercarte al maestro. ¿Qué cosas son las que te están estorbando? ¿Qué cosas son las que están allí impidiendo que te acerques al maestro? Si hay algo que te lo está impidiendo, tienes que ir en contra de eso que te lo está impidiendo para poder acercarte y tocar el manto del maestro. Algunas cosas que pudieran estar estorbando tu cercanía al maestro son pecados ocultos. Escucha, un pecado oculto en nuestra vida nos puede impedir acercarnos al maestro. Algunas situaciones que puedan ser patrones generacionales.
o como se conocen comúnmente, maldiciones generacionales. A mí me gusta llamarle patrones generacionales, entendiendo que si tú y yo somos cristianos, Cristo ha roto toda maldición sobre nuestra vida. Es posible que malas siembras estén impidiendo que te acerques al Maestro. Malas siembras. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Posiblemente estés en contra de leyes espirituales y eso te está dañando tu vida. Mira esto, la palabra del Señor dice: traed todos los diezmos al alfolí y probadme ahora en esto, y habrá alimento en tu casa hasta que sobreabunde. Es posible que una de las cosas que esté impidiendo que la bendición de Dios, que el milagro de Dios llegue a tu vida, sea precisamente, escúchame bien, sea precisamente el que estés incumpliendo leyes espirituales en tu vida. Esta mujer se dio cuenta que muchas cosas estaban impidiéndole el acercarse al Señor y el recibir un milagro. Y a pesar de eso, dice que ella apartó todo lo que estaba estorbándole y decidida tocó al Maestro. Mira lo que dice el versículo 47. Y cuando la mujer vio que había sido descubierta, recibió el milagro, el Señor dijo: alguien me ha tocado. Y los discípulos dijeron: pero Maestro, ¿por qué tú dices eso? Si te están apretando, están oprimiéndote. Pero el Señor sabía que el toque que alguien le había dado no era un toque común, no era cualquier toque. Algo especial había en esa mujer que había tocado al Maestro, que hizo que poder de Dios saliera del Maestro. Hoy el Señor te está diciendo: atrévete a tocarme. Yo hoy estoy sintiendo que el poder de Dios está fluyendo a través de estas palabras el día de hoy, y tú estás sintiendo que tienes que tocar al Maestro, porque un milagro poderoso va a ocurrir a tu vida en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Y dice que esta mujer, al ser descubierta, dijo: Maestro, fui yo, necesitaba un milagro. Y el Señor le dio esta respuesta: tu fe te ha salvado, ve en paz. Atrévete a tocar al Maestro en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Otro de los pasajes impactantes o de los milagros impactantes del Señor, precisamente están en ese mismo pasaje que leímos hace rato de Lucas, pero están en el versículo 40 al 42 y desde el versículo 49 al 56. Dice: cuando volvió Jesús, lo recibió la multitud con gozo, pues todos le estaban esperando. Entonces llegó un hombre llamado Jairo, que era un alto dignatario de la sinagoga, y postrándose a sus pies le rogaba que entrase a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Luego en los versículos 49 hasta el 56 dice: estaba hablando aún cuando vino uno de los altos, un siervo del alto dignatario de la casa de la sinagoga, a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndole Jesús le respondió, y aquí está la clave, mira esto, vuelvo a repetírtelo. Jesús dijo: no temas. A ver, dile a la persona que está ahí al lado tuyo: no temas. Dice: cree solamente y será salva. No temas, cree solamente y será salva. Hoy dile al que está al lado, díselo: no temas, cree solamente, cree solamente. Dice: entrando en la casa, no dejó entrar a nadie más consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, al padre y a la madre de la niña. Mira esto que quiero que prestes atención. Dice que entró solamente Pedro, Jacobo, Juan, el padre y la madre de la niña y Jesús. Y dice: todos lloraban y hacían lamentaciones por ella.
Pero él dijo: no llores, no está muerta, solo duerme. Ahora mira esto, versículo 53 dice: y se burlaban de él porque sabían que estaba muerta. La pregunta aquí es: ¿quiénes se burlaban de él? ¿Sabes quiénes se estaban burlando? No creo que haya sido el padre o la madre de la niña. Los que se estaban burlando eran los que se la pasaban con él y que habían visto los milagros de él: Pedro, Jacobo y Juan. ¿Te puedes imaginar a las personas que han visto los milagros de Dios burlándose del maestro? Y yo no sé de qué manera lo hacían, pero se burlaban, dice la escritura, de Jesús. Ahora, hoy te voy a decir algo. Posiblemente una de las manifestaciones de la duda es que cuando tú escuchas predicaciones como la que yo te estoy dando en este momento, tú te vas a reír y vas a decir: ajá, ¿y por qué Dios está dejando que muchos cristianos mueran? Ajá, ¿y por qué Dios está dejando que muchos cristianos se enfermen? Yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que Dios nos está diciendo: no temas, confía, yo estoy contigo. Y si alguien se está burlando y si alguien no cree esta palabra, pues allá reciba su recompensa. Yo creo en esta palabra y yo creo que el Señor está con nosotros en este momento. La Biblia dice que entonces, versículo 52, todos lloraban y hacían lamentaciones por ella, y el Señor dijo: no llore, no está muerta, solo duerme. Y se burlaban de él porque sabían que estaba muerta. Pero él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diera de comer. Sus padres estaban sorprendidos, pero Jesús les mandó que a nadie le dijeran lo que había sucedido. Aquí la clave está en esto. Jairo, dice la escritura, que rogó a Jesús que entrara a su casa. Yo hoy te estoy diciendo algo importante. ¿Quieres recibir un milagro? Ruégale a Jesús que entre a tu casa, que entre a tu familia, que entre a tu matrimonio, que entre a tu negocio, que Jesús entre en tu vida financiera, que Jesús entre en tu cuerpo. Ruega a Jesús que venga y more en medio de ustedes. El milagro ocurrirá cuando dejes que Dios sea el centro de tu vida. Y de esa manera el Señor va a hacer cosas poderosas contigo a partir del día de hoy. ¿Qué tal si ahí le dices: Señor, te ruego que entres en mi casa? Díselo: Señor, te ruego que entres a mi negocio. Te ruego, Señor, que entres a mi matrimonio. Te ruego, Señor, que tomes el control de mi cuerpo ahora, Señor. Este hombre depositó su confianza en el Señor. Y dice que a pesar de las malas noticias, él se mantuvo firme creyendo en el Maestro. El versículo 49 dice: estaba aún hablando cuando vino uno de la casa del alto dignatario de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. ¿Para qué orar? ¿Para qué seguir clamando? ¿Para qué seguir ayunando? ¿Para qué seguir haciendo las cosas para que Dios te responda? Déjalo tranquilo. Pues no, el Señor evalúa tu confianza por tu insistencia, aún por tu impertinencia. ¿A qué me refiero? A esa impertinencia de esa viejita que le oraba al juez y le decía: haz justicia sobre mi hijo, haz justicia sobre mi hijo. Pues hoy el Señor te dice que tu persistencia y tu insistencia van a mover el corazón de Dios para que ocurra un milagro sobre tu vida. No temas, solo cree. Le dijo el Señor: no temas, solo cree. Y el Señor trae el milagro sobre ti. No temas, solo cree. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.
de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Y oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Aún lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando no vi mi valor, te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición.
Otro milagro que quiero compartir contigo aparece en Lucas, capítulo 17, versículo 11 hasta el versículo 19. Dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y quiero que por favor prestes atención por dónde estaba pasando Jesús. Estaba pasando entre dos regiones que estaban peleadas las unas de las otras. Dice que los judíos y samaritanos no se hablaban entre sí. Y Jesús precisamente estaba pasando en medio de estas dos regiones, Samaria y Galilea. Al entrar a una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Seguramente fue todavía entrando a la aldea, a las afueras de la aldea. Y dice que alzaron su voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: vayan, muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras ellos iban en pos de los sacerdotes, quedaron limpios. Es decir, ocurrió el milagro. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Este era samaritano. Jesús le preguntó: ¿no son 10 los que han quedado limpios? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviera y diera gloria a Dios, sino este hombre que es extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Sabe? La lepra era una enfermedad que estaba catalogada como una de las más terribles en aquella época. Tanto así que el pecado se asemeja o siempre lo ilustran con la lepra. Un pecado, la gente lo ilustraba como la lepra, como una enfermedad tan terrible que no le permitía estar dentro del campamento, dentro de las aldeas, dentro de los pueblos, sino que tenía que estar afuera, aislado socialmente, sin amistades. Las amistades que podían hacer los leprosos eran con otros leprosos, con otros enfermos. Así que ellos hacían tiendas afuera donde entre ellos podían compartir, pero esa enfermedad es tan terrible que cuando los médicos la describen, dice que la carne comienza a morir y parte del cuerpo comienza a desprenderse sin que la gente se dé cuenta. Una persona podía estar hablando con otra y de repente se le caía un pedazo de oreja, un pedazo de la piel de un dedo o cualquier pedazo del cuerpo. Iban muriendo lenta y progresivamente. Dice la Escritura que Jesús iba pasando entonces por esta región y estos hombres salieron al encuentro del maestro diciéndole esta frase: porque nosotros no le ordenamos a Dios, nosotros le pedimos a Dios que obre en nuestra vida por medio de su compasión, por medio de su misericordia. Y dice que estos hombres le dijeron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Hoy tu oración tiene que ser esta: Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Señor, quiero un milagro, necesito un milagro. Y sabes, Dios ve tu corazón, Dios ve tu necesidad y Dios no es ignorante de tu necesidad o ignorante de lo que estás padeciendo, de lo que estás sufriendo. Todo lo contrario, el Señor escudriña tu corazón, ve tu sufrimiento y el Señor se mueve por medio de la compasión. Aquí lo interesante también es que la Escritura dice que Jesús le dijo lo siguiente: vayan y muéstrense al sacerdote o a los sacerdotes. Porque la ley exigía que si una persona estaba leprosa, si ocurría un milagro en su vida, para poder entrar a la aldea, para poder entrar al pueblo, primero tenía que ser declarado limpio por los sacerdotes. Los sacerdotes fungían como médicos
Y dice la Escritura que ellos evaluaban si realmente en la piel de aquellas personas no habían rosetas, manchas o el hedor que producía la lepra. Dice que entonces ellos tomaron un acto de fe y fueron en función del sacerdote, creyeron en lo que Dios le había dicho, pero cuando iban y vieron que habían sido sanados, uno de ellos, antes de ir al sacerdote, se regresó para agradecerle al Señor. Y la Escritura entonces nos dice que una de las características de una persona de fe es que es agradecida con el Señor. Mira, dos cosas ocurrieron aquí. Ellos actuaron en fe. Ellos no habían visto el milagro y sin embargo fueron al sacerdote porque el maestro le había dicho, y ellos creyeron que el milagro ya estaba ocurriendo. Pero la otra característica es ser agradecidos con el Señor. Y ese agradecimiento se ve en que aquel hombre entonces llegó a Jesús, se postró en tierra, le adoraba y el Señor le dijo esta palabra: levántate, tu fe te ha salvado. Soso, te ha salvado. ¿Recuerdas que dije que la palabra aquí griega utilizada era soso? Que decía entonces salvación integral. No solamente es tu cuerpo el que ha sido salvado, sino tu espíritu ha sido salvado, has obtenido la vida eterna. Dios ha hecho un milagro integral en tu vida. Hoy vengo a decirte: actúa en fe, ora por compasión, actúa en fe y regresa al Señor agradecido porque el Señor ha hecho milagros en tu vida. Yo quiero preguntar allí, ¿a cuántos el Señor le ha hecho un milagro? Ahora mi pregunta es, ¿has sido agradecido con el Señor? Sabes, no puedes quedarte callado con el milagro que Dios ha hecho en tu vida. Debes hablar, debes testificar, debes grabar y debes proyectar tu milagro. Por otro lado, tienes que testificarle a la gente que hay un Dios que sana, levanta, restaura, regenera, repotencia, un Dios que hace milagros integrales en nuestra vida. Por otro lado, tienes que poner todo lo que tú eres al servicio de Dios. Esa es una manera de ser agradecido con el Señor. Amén. Hoy el Señor ha venido a tu vida para hacer un milagro. Yo quiero que allí donde estás, si puedes ponerte de rodillas o si no, inclina tu rostro, humíllate delante del Señor y vamos a orar. En este momento hay un milagro ocurriendo en tu cuerpo. Padre, en el nombre de Jesús, hoy quiero pedirte, Señor, que escuches nuestras oraciones. Hay muchísima gente en este momento conectados que están pidiendo un milagro. Mira, Señor, la necesidad en sus vidas, no solamente físicas, sino materiales, relacionales, espirituales. Hay mucha necesidad en esta hora, Señor, pero yo quiero pedirte un milagro para su vida. Señor, gracias porque yo sé que tú estás escuchando nuestras oraciones y en este momento estás sanando, Señor. Sanas esa columna que está desviada, ahora la llevas a su punto de equilibrio y ahora quitas toda hernia, Señor. Hernias discales, hernias lumbares, las quitas, Señor. Ahora quitas toda diabetes, esa diabetes se va de los cuerpos. Señor, quitas todo problema de la tensión, esa tensión comienza a regularse. Quita, Señor, ahora todo lo que está afectando a nivel óseo en el cuerpo. También quita, Señor, todo lo que está afectando a nivel psicológico. Señor, hay una sanidad integral. Puedo ver, Señor, oh Dios, una espalda que está siendo restaurada en este momento. Hay una espalda que está siendo llevada a su lugar y ahora el Señor quita toda hernia y se la lleva lejos en el nombre de Jesús. Puedo ver, Señor, ahora un quiste en un seno. Ahora, Señor, tú te estás llevando todo quiste, todo tumor, todo cáncer te lo estás llevando por el poder de Dios.
Gracias, Dios, porque estás haciendo una obra perfecta. Hoy el Señor se lleva todo mioma, todo pólipo, se lo lleva ahora en el nombre de Jesús. Señor, y estás regenerando, Padre, me lo estás mostrando, un corazón, las arterias, las estás haciendo nuevas ahora. Señor, gracias por tu salud, gracias por tu sanidad, Señor, gracias por tus milagros, Señor. Vamos, levanta tus manos y comienza a decir: gracias, Dios, gracias, Señor, por tus milagros. Hoy el Señor se lleva toda enfermedad en el poderoso nombre de Jesús. Señor, quiero pedirte que nos escondas bajo la sombra de tus alas, Señor, y toda mortandad y toda pestilencia sea quitada de en medio de nosotros. Hoy me aferro a tu palabra, Señor. En el Salmo 91 caerán 1000 a un lado y 10,000 a otro lado, pero a nosotros no nos hará daño. Hoy, Señor, lo creemos, porque tú eres un Dios de milagro. Y yo hoy proclamo a nuestro gran Dios, el eterno Dios de los milagros, y Yeshua, el Hijo de Dios que trae milagros a nuestra vida. Lo creemos, Señor, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y decimos: amén, amén y amén. Que el Señor te bendiga y te guarde. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo,
trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré, y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré, y sé que transformado yo seré, y sé que transformado yo seré, y sé que transformado yo seré, y sé que transformado yo seré.